Hola a todos, les doy una cordial bienvenida. Estamos iniciando esta jornada de día jueves a las 9:31. Nos pasamos un minuto, pero ya vemos que hay bastantes alumnos conectados, así que en honor al tiempo y en honor a- para que podamos revisar mejor el contenido que tenemos preparado el día de hoy, vamos a dar inicio. Yo quisiera comentarles algo antes de iniciar que tiene relación con lo que hemos estado realizando estos días, principalmente ustedes, en conjunto con la División de Informática del Ministerio, que tiene que ver con la instalación de los software. Entiendo que ya muchos lo tienen instalados y otros están con algunas complicaciones aún. Yo les recomiendo principalmente que hagan hincapié en la división, para que la división de informática del ministerio entregue lineamiento a todas las reparticiones. Porque si bien algunos, por ejemplo, me comentan aquí que en Iquique aún no lo pueden instalar, pero sí en los lagos lo instalaron sin problema, como en Santiago y en otras regiones también lo han instalado sin problema. Por lo tanto, es netamente un tema que tienen que ver con cómo lo está instalando los profesionales de informática de cada una de las unidades. Ahora Juan Carlos les va a mostrar también un pequeño tutorial que preparó para que también ustedes tengan mayor claridad con la instalación. Y también Janine lo dejó puesto en el módulo, perdón, no en el módulo, en material complementario, sí, en la plataforma, en la unidad de material complementario. Primero que aparece ahí es un tutorial para la instalación del software de Autodesk, para que lo revisen y lo revisen junto con la división de informática de sus unidades. Hoy día no vamos a profundizar mucho con el tema de Revit, así que no se preocupen. Vamos a hacer una revisión parcial de cómo es la plataforma, pero no vamos a trabajar principalmente con el software, así que no se preocupen. Además, como les mencioné en un correo que le envié ayer, el objetivo del curso no es que ustedes aprendan a modelar en Revit o en algún otro software de modelación BIM. Por lo tanto, no se compliquen si es que no tienen todavía instalado el software. El lunes vamos a trabajar sí con el software, así que el lunes deberíamos tener ya todos instalados en su computador. Así que les dejo ahora este espacio para que sigan trabajando con el profesor Juan Carlos. Yo me retiro, les dejo un cordial saludo y que tengan una excelente jornada. Muchas gracias, Marcelo. Buen día, chicos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Juan Carlos por aquí. Gracias, Marcelo, por la introducción. Buen día a todos. Vamos a comenzar a trabajar ya con software BIM. Principalmente, ya lo habíamos comentado, vamos a utilizar Revit para verificar algunas cosas teóricas sobre lo que es el uso del software, algunas cositas de modelación en arquitectura, en estructura y en instalaciones, ¿cierto? Para saber un poco cómo navegar y desenvolverse dentro de las plataformas BIM. Casi todas son bastante similares, por tanto, ya habíamos dicho que no es un software, ¿cierto? Ni tampoco es uno solo, sino que es una metodología que se implementa. Y ya entrando de lleno en lo que son herramientas BIM, como son los software, eh, vienen a ser todos bastante similares, así que en ese sentido no hay problema, ¿ya? Vamos a ver varias cositas de Revit, vamos a ver la interfaz de Revit, vamos a ver un poquito algunas explicaciones sobre la instalación, vamos a ver las posibilidades del software, algunas cosas interesantes que podemos hacer. Voy a trabajar en particular con los archivos de ejemplo de Revit, ¿ya? No voy a hacer grandes explicaciones de la herramienta, sino que mostrar algunas cosas principales, cómo podemos extraer información. Y vamos a darnos vuelta aquí con los archivos nativos, como le llamamos, ¿sí? Acuérdense que los archivos nativos vienen a ser los que se generan con software de desarrollo BIM, como por ejemplo Revit, ¿sí? Voy a abrir aquí una web, aquí está, perfecto, sí, Firefox, ya. Entonces, si ustedes buscan, ¿cierto? Revit, estudiante,
si lo googlean por ahí. Entre los primeros vínculos, yo no uso los que traen anuncios, pero bueno, entre los primeros vínculos les va a aparecer la descarga de Revit, ¿ya? Así que desde aquí ustedes pueden ir a la descarga, ¿ven? Y los lleva de inmediato. Perdón. Una vez acá, ¿ya? Se van a la descarga y les va a solicitar, bueno, primero nos indica algunas condiciones de la instalación, tipo de plataformas disponibles, más o menos el tamaño, y les dije que son como 10 GB. 16 GB es cuando uno instala ya con más estándares, ¿sí? Con distintos estándares eh, de plantillas y otras cosas, lo vamos también a explicar. Algo importante que también lo mencioné ahora hace poquito, la conexión a Internet. Ojo, muchas veces la inestabilidad en la conexión a Internet o algunos antivirus nos generan que la descarga y la instalación de archivos tan grandes o de software tan grandes como estos genere intermitencia y eso puede provocar algún error, ¿ya? Antes era mucho más recurrente, ahora no tanto porque las conexiones a Internet son relativamente estables, casi todas. Pero de todas formas, una conexión intermitente o que no tenga una buena estabilidad puede generar problemas en la instalación, ¿ya? En particular en lo que son la instalación de librerías, porque muchas veces queda instalado el software, pero las librerías no. ¿Mm? En el tutorial que comentó Marcelo, que le subí, ahí hay una explicación también de dónde descargar las librerías, ¿ya? Se los voy a mostrar, pero de todas maneras aparece al final en la última slide o algo así. Entonces luego le damos a siguiente, cómo vamos a utilizar el archivo, ¿cierto? El software, y luego nos vamos a la comunidad educativa. Acá nos inscribimos con nuestras cuentas y comenzamos la descarga de Revit, ¿ya? O sea, uno tiene que tener una cuenta y tiene que iniciar sesión con la cuenta de Autodesk. La cuenta de Autodesk es cualquiera que ustedes hayan tenido alguna vez, ¿sí? También en la primera sesión vimos un poquito de BIM en la nube, ¿se acuerdan? Y revisamos el A360. Es la misma cuenta. Entonces, si nosotros vamos al Autodesk A360, ¿ya? Utilizamos la misma cuenta para ingresar a la plataforma. Así que no hay problema con eso. Y después ya lo otro es descargar, aceptar, adelante y sería. Así que más que eso, la descarga no tiene mayor dificultad, ¿sí? Otra cosa, voy aquí a la 360, ¿cierto? Autodesk, la 360. Ven, ahí está, el A360 de Autodesk, que viene a ser esta nube BIM. Y como ya lo indicamos, idealmente iniciar sesión con la misma cuenta. ¿Ya? Voy a ir aquí. Mi cuenta, ¿cierto? Ahí sí, ¿ya? Entonces, con la misma cuenta de la 360, nosotros nos inscribimos dentro de la plataforma educativa de Autodesk y podemos descargar los software. Lo mismo con Navisworks. Navisworks es más simple porque como no trae plantillas ni familias ni nada, entonces se descarga el software y nos va a instalar varias cositas. Nos va a instalar el Design Review, que es un software de revisión gratuito, y Navisworks en dos versiones. Navisworks Manage, que es para gestionar modelos, y el BIM 360, que es para gestionar en la nube, en los entornos colaborativos de datos, ¿ya? Así que es un poquito también mencionando, entre paréntesis, Navisworks. Les recomiendo que utilicen el A360, ¿ya? O por lo menos denle una vuelta, porque es súper interesante cómo desde aquí nosotros podemos subir modelos, ya lo habíamos comentado, subir modelos, inspeccionar modelos, podemos utilizar modelos IFC, así que en el caso de que, por ejemplo, chuta, no tenemos BIM colado, no sabemos cómo abrir IFC, BIM 360, ¿ya? O A360, perdón, que es la versión gratuita, ¿sí? Y desde aquí nosotros podríamos, como ya lo habíamos mencionado antes, revisar estos modelos, si es que tienen planos conectados, los vamos a ver aquí al lado izquierdo arriba, ¿ya? Más adelante les voy a mostrar otro ejemplo con un proyectito más completo, pero de todas maneras ya para que vayan un poquito investigando y vayan revisando esta plataforma, ¿sí?
Acá podemos descomponer elementos, ya lo habíamos mencionado, ¿cierto? Para, por ejemplo, consultar de forma detallada, voy a preguntar quién es ese muro, cuáles son sus propiedades, y voy a poder ver tanto sus parámetros como la información disponible para este tipo de elementos, ¿sí? Así que la 360, aquí, importante para que lo puedan utilizar, BIM en la nube, acuérdense. También hay algunos casos en que la 360 se usa para Facility Management, para gestión de activos. Así que, de todas maneras, también lo pueden usar para ese uso BIM, ¿ya? Que es gestión de activos. Obviamente uno tiene un modelo as built, lo sube a la nube y podemos ir consultando y revisar distintas cosas, ¿ya? Manuel, claro. Cuando uno instala la aplicación de Autodesk, se les instala en el escritorio, abajo a la derecha, por ahí por donde está el reloj, una aplicación de Autodesk, aplicación de escritorio. ¿Ven? Y desde aquí ustedes también pueden instalar y descargar las versiones y genera un instalador con actualizaciones y es interesante cómo esta herramienta también nos ayuda a gestionar, ¿sí? Así que, bien, gracias Manuel ahí por el aporte, ¿sí? Al instalar Navisworks, automáticamente BIM 360 queda instalado. Queda instalada la versión de Navisworks para trabajar en la nube. No es lo mismo, ¿ya? Así que Romina es otra cosa, ¿sí? Son distintos. El A360 es el que tú trabajas desde el navegador, como se los mostré recién aquí arriba en la, en la ventana, digamos, ¿ya? No se instala. El A360 viene a ser la versión en la nube. Solamente con su cuenta ustedes acceden arriba como si fuera un Dropbox, un Drive o cualquier otro tipo de herramienta, digamos, en la nube, ¿sí? Así que eso no se instala. Y la única relación que tiene con el Navisworks 360 es que si nosotros tenemos cuenta de pago arriba en la nube, entonces podemos gestionar y trabajar de forma colaborativa con los modelos arriba, ¿ya? Así que esa es la diferencia entre ambas plataformas. Más técnicamente, el A360, el Autodesk 360, viene a ser como un entorno colaborativo de datos, o un entorno común de datos, ¿ya? Y el Navisworks BIM 360 es una versión de escritorio para transferir modelos a la nube y mantener las actualizaciones en las plataformas, ¿ya? Cuando instalaron Navisworks, se instaló el Freedom y el Simulate. Vamos a utilizar los dos. El Navisworks Freedom es parecido a lo que vimos recién en la nube, pero en plataforma. Y es interesante cómo nos puede servir para inspeccionar proyectos y revisar y generar marcas de revisión, entre otras cosas, ¿ya? Y el Simulate, el Navisworks Simulate, ese lo utilizamos para lo que es chequeo de interferencias, para abrir archivos de distintos software, básicamente para gestionar modelos BIM, ¿ya? Así que ambos dos vamos a usar, ¿ya? Y no es el Simulate, es el Manage. Ojo, Navisworks Manage, no el Simulate, ¿sí? Para los que tuvieron problemas, su link. Puede ser por la inestabilidad de Internet, lo mencioné. No sabría, no podría asegurártelo en particular, pero sí te puedo garantizar que una de las dificultades recurrentes en la instalación de este tipo de software es por la intermitencia o los problemas de conexión a Internet, ¿ya? Sí, sí, de hecho lo mencioné varias veces justamente porque el software, imagínate, o sea, en total pesa 16 GB, ¿ya? Entonces descargar e instalar eso genera conflicto, ¿ya? Otra cosa, si nosotros buscamos librerías de Autodesk o contenido de Revit, perdón, librerías de Revit o contenido, ven, nos aparecen las distintas versiones. Si lo googlean les van a aparecer para todas, 20, 21, etc. ¿Ya? Entonces, como yo les mencionaba, y lo dejé también dentro del tutorial que tienen arriba, cuando uno inicia Revit, fíjense, nos aparece por defecto en la parte superior esto de los ejemplos de proyectos. El Sample Project de arquitectura, el Sample Project de estructura y el Sample Project de MEP o de instalaciones. Y abajo nos aparecen ejemplos de familias, familia arquitectónica, familia estructural y familia de instalaciones, ¿ya? En los casos en que no les aparezca esto en la pantalla de inicio de Revit,
puede ser que no haya quedado instalado de forma completa, es decir, no tenga las librerías con los componentes, las familias y las plantillas que ustedes quisieran utilizar. ¿Qué es lo que hacemos en este caso? Y yo creo que igual lo tienen que hacer porque cuando instalan la versión 21, ojo, solo la 21, que hay un pequeño cambio en la instalación. Cuando instalan la versión 21, por defecto, les va a instalar los estándares genéricos en inglés, ¿ya? Pero yo les coloqué dentro del tutorial que les recomiendo descargar los complementos en español internacional, ¿ya? En las versiones anteriores de Revit uno podía elegir qué tipo de estándar utilizar. Español, español internacional, inglés en métrico, inglés en imperial, etcétera, ¿sí? Chino, no sé, indio. Pero en la versión 2021 se instala de forma automática. Ahora, si nosotros nuevamente vamos acá, ¿cierto? Contenidos o librerías de Revit, ¿sí? Nos va a llevar entre las primeras páginas, los primeros vínculos, a el contenido de Revit de la misma web de Autodesk, ¿sí? Entonces, aquí es súper sencillo, esto sí es más sencillo, porque si ustedes ven, aquí aparecen todas las librerías para todos los distintos idiomas o estándares que vienen disponibles en Revit, ¿se fijan? Y si ustedes van abajo, 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 al final, casi al final de las últimas, al lado derecho les aparecen las plantillas y componentes en español. Pero ojo, hay 4, ¿ven? Las primeras 2 son contenido para español España. Y las últimas 2, las segundas, dicen INTL, que es International. Es decir, estas 2 son para contenido español internacional. Varían, son distintos componentes, son distintos elementos, así que yo les recomiendo descargar las 2 últimas, ¿ya? El contenido de Revit español internacional, ¿sí? Así que eso, ¿ya? Para que lo chequeen ahí y lo revisen. Entonces, idealmente instalar ¿cierto? El RBT21 español internacional, Family Templates y Templates, es decir, plantillas de proyecto y plantillas de familia, y el último, que es las librerías o familias, ¿ya? Así que esto es simplemente descargar y autoejecutar, son autoejecutables. Básicamente uno le indica en la carpeta en la cual se instaló Revit, si es que ustedes lo instalaron en una carpeta distinta a la que viene por defecto, también indican lo mismo en esta instalación. Si tienen la instalación por defecto, no hay problema, solamente le dan a aceptar y ya, ¿sí? Así que en ese sentido no hay problema ni dificultad. Pero les recomiendo, como les digo, instalar las mismas plantillas para que estemos más o menos eh, con los mismos elementos que tenemos en, en el curso, ¿ya? ¿Las plantillas 21 funcionan en la versión 20? No, no. Ojo, las versiones de Revit, uno de los problemas que tienen es que funcionan hacia arriba, no hacia abajo. Es decir, si yo tengo un archivo que se trabajó en Revit 2020 o Revit 2021, ¿ya? Tenemos que trabajar todos con la misma versión. Y lo mencionamos en la clase 1, pero lo vuelvo a recalcar. Problemas de compatibilidad con los software, siempre trabajar en la misma versión durante el proceso de un proyecto, ¿ya? Tiene que ver con la implementación metodológica. De hecho, más adelante, cuando veamos la SDI, la solicitud de información, y el PEB, plan de ejecución BIM, declaran que los software nativos tienen que trabajarse en una versión establecida, ¿ya? Y en un software establecido. Es decir, yo me comprometo a trabajar en Revit 2020 y todos los que trabajen en Revit 2020 tienen que trabajar la misma versión hasta el final del proyecto. Salvo que nos pongamos de acuerdo entre todos y digamos ya, ok, vamos a cambiar de versión porque hay una herramienta específica que necesitamos utilizar, ¿ya? Son casos pero muy puntuales. Y en realidad entre un año y otro que cambian los software ya pasaron varios proyectos. Entonces, yo recomiendo mantener siempre la misma versión, por lo menos en el desarrollo de algún proyecto específico. Si después vamos a iniciar un proyecto nuevo y tenemos una versión nueva, perfecto. Podemos ponernos de acuerdo y solicitar una misma versión. Pero súper importante lo que comentan acá la compañera Romina, los elementos tanto como plantillas, como familias, como archivos, como modelos, en la misma versión.
¿ya? No así como ocurre en AutoCAD, por ejemplo, que uno puede guardar en una versión anterior, ¿ya? Así que quiero dejar ahí bien destacado ese punto para que después no tengan inconvenientes con las versiones, ¿sí? Eh, Les comenté hace un rato también que si tienen problemas de instalación, pueden instalar una versión anterior, no hay problema, pero manténganse siempre con la misma. Y si van a trabajar en grupos y en proyectos, entonces el que se haga cargo de la parte de modelación, software o herramientas, que sea el que tiene la versión más avanzada, para que no genere conflicto con los demás, ¿ya? Así que en ese sentido no hay problema. Como pudimos ver, entonces acá en esta misma sección de Autodesk, uno puede descargar contenido para todas las versiones, ¿ya? En este caso me viene directo a la 2021 porque es la que estamos utilizando, pero si ustedes buscan las anteriores, les va a aparecer exactamente igual, ¿ya? Así que para los que quieren instalar en las versiones anteriores, lo pueden descargar desde aquí, no hay inconveniente, ¿sí? Eso con Revit y las versiones. Con Revit en la nube también, ya lo vimos en la 360, ya. Otra cosita importante, fíjense, voy a ver mi instalación de Revit. Yo lo instalé por defecto, ¿cierto? Está acá en el escritorio. Y yo tengo distintas versiones. Yo tengo distintas versiones de Revit. Ustedes podrían tener la 2017, 18, 19, 20, 21, todas las que ustedes quieran, y no hay problema, ¿ya? O sea, no genera inconveniente tener varias versiones, ¿ya? Así que yo lo uso, sí, así que no hay problema con eso, se los recomiendo de repente. En el caso, por ejemplo, en el caso de revisión de software, si vamos a revisar y no tenemos el Revit en la versión en que está trabajando el usuario, eh, vamos a tener problemas. Por tanto, se recomienda, insisto, el tema de la versión siempre hacia arriba. Lo otro, entonces, si ustedes van a su escritorio o donde tengan el icono de Revit, ¿cierto? Les aparece Revit 2020, Revit 21, etcétera, ¿ya? Aquí no está actualizado eso, pero aquí está Revit 2020, Revit 2021, ¿ya? Yo podría tener eventualmente las versiones en distintos idiomas, ¿sí? Y eso no genera problema, ¿ya? ¿Cómo cambiamos el idioma de Revit? Súper simple. Fíjense, voy al escritorio, voy a tomar el Revit, el icono del acceso directo de Revit 2021 y lo voy a copiar, ¿cierto? Clac, con clic derecho, lo voy a dar por aquí a copiar y lo voy a pegar acá al ladito, ¿ya? Entonces ahora tengo dos iconos de Revit 21, ¿se fijan? Ahora, si yo lo instalé en inglés o en español, indistintamente, yo también podría tener la misma versión en el otro idioma. Entonces, esta de acá, por ejemplo, yo lo instalé en inglés, ahora voy a tener Revit en español. Le hago clic derecho al icono, me voy abajo a las propiedades, ¿ya? Y lo único que hacemos, si se fijan, el vínculo o la dirección a la que llama el acceso directo, al final tiene un pequeño comando que dice language enum, ¿ya? Significa que va a activar el software en inglés. Si yo cambio esta extensión a ESP, ¿ya? Da lo mismo si es en mayúsculas o no, ¿sí? Voy a cambiar esa última instrucción a ESP, aceptar, ¿ya? Y ahora entonces cuando yo abra el software va a estar en español, ¿sí? Entonces lo voy a abrir aquí mismo. Recomiendo también después cambiar el nombre para que no se confundan, después van a tener dos iconos de Revit 21 y no van a saber cuál es cuál, ¿sí? Así que les recomiendo dejar uno que diga inglés y uno que diga español. Sobre los idiomas, yo me pregunto, todo el tiempo me lo preguntan. Yo opino, personalmente, que uno debiese trabajar los software en inglés. Primero, porque las versiones van cambiando cada año. Nativamente los software son en inglés. El material de estudio avanzado está en inglés. Gran parte de los tutoriales que tienen tips y herramientas interesantes están en inglés. Los comandos y los elementos en común que tienen los software, independiente que sea Revit, ArchiCAD o cualquier otro, generalmente son en inglés, ¿ya? Los parámetros IFC que vamos a ver más adelante son en inglés,
Entonces, yo recomiendo por defecto siempre utilizar software en inglés por un tema de compatibilidad y que de repente no nos crucemos información. Chuta, que aquí decía esto, que en el otro decía otra cosa. Además, sigo colocando más además. Hay versiones de software que si cambiamos el idioma también nos va a cambiar la forma en cómo traducen los elementos. Entonces, por ejemplo, hay algunas incompatibilidades entre Revit y Navisworks cuando trabajamos con software de distinto idioma. ¿Sí? En el caso de que quieran cargar algunas ubicaciones, hay algunas hay algunas ubicaciones y especificaciones técnicas de itemizado que cuando uno los trabaja en español en Revit y luego los quiere revisar en Navisworks para obtener tablas o ubicaciones, generan incompatibilidad por el alcance del idioma. Así que nuevamente yo recomiendo todo el tiempo usar software en inglés, ¿ya? Pero bueno, lo pueden tener en ambos idiomas, como pueden haberse dado cuenta con un simple clic y, y ya trabajarlo sin problema. No les va a aumentar el peso del computador ni el tamaño de los archivos, como ven, solamente copiar el acceso directo. ¿Ya? Y ahora podemos ver que tenemos el software en español. ¿Se fijan? Aquí están las herramientas en español, en español, en español. Y si veo el otro que tenía abierto anteriormente, en inglés. ¿Se fijan? Families, los models, open new, sample project. ¿no? Y aquí está en español. Abrir, nuevo, ejemplos de proyecto. ¿Ya? Así que respecto a lo que es idioma, insisto, lo recomiendo en inglés, pero no obstante lo anterior, podemos tenerlo en todos los idiomas que quieran. Si lo quieren en chino, le ponen chino, si lo quieren en alemán, le ponen alemán, ya. Así que no hay problema con eso, ¿sí? Eso entonces, descarga de contenido, BIM en la nube, descarga de Revit y Revit instalación y idiomas. Ya, súper. ¿Ya? No sé si hay alguna duda respecto a eso y ya empezamos a revisar software como tal. Fui explicando varias cositas en el camino que tenía aquí en mi retorno para... Súper. ¿Sí? ¿No hay alguna otra consulta por ahí sobre la instalación o sobre el software antes de...? ¿Qué plantillas descargamos en la versión 2019? Quedamos con las que trae. Sí, sí, las voy a mostrar, las voy a explicar ahora. Disculpa, estaba arriba de la misma, pensé que era la... porque arriba preguntaste por las descargas. Sí, vamos a utilizar las plantillas que trae por defecto, ¿ya? Y vamos a utilizar también archivos de ejemplo que vienen por defecto. También los voy a mostrar ahorita, así que no hay problema. Ya. Entonces, iniciamos en la parte de software, Revit, herramienta de trabajo BIM. Aquí, cuando uno inicia el software, como ya dijimos, en la parte superior aparecen los archivos de ejemplo para las distintas especialidades que te da Revit, ¿cierto? Arquitectura, estructura y MEP, o instalaciones. Dependiendo de la versión, cambian algunos alcances en las palabras. Por ejemplo, en la versión 2019 se llaman instalaciones y en la 2021 se llaman sistemas. Es lo mismo. ¿Ya? Solo cambia el alcance del nombre. Y hay varias cositas que pueden ir variando, pero más que eso en realidad no es incidente. ¿Ya? Y abajo entonces ejemplos de familias. ¿Dónde están esos? Vamos a ver. Voy a retroceder aquí arriba. Si se fijan a la izquierda tengo una flechita. Yo podría abrir archivos de acá, pero prefiero ir atrás para tener las herramientas. ¿Ya? Desde aquí yo me voy a Archivo, File, arriba a la izquierda, y Open o Abrir, ¿cierto? Y si nosotros extendemos aquí en la flechita de Abrir archivos, nos aparece entonces Abrir proyecto. Proyecto quiere decir un modelo BIM basado en una plantilla, ¿ya? Porque en Revit nosotros tenemos proyectos y tenemos plantillas. Las plantillas son archivos preconfigurados que vienen con configuraciones de visualización, con herramientas precargadas, con familias precargadas, con componentes, con configuraciones, etcétera, para las distintas especialidades. ¿Ya? Luego tenemos familia, donde las familias vienen a ser los componentes, componentes inteligentes que nosotros utilizamos para Revit.
En este caso, las familias vienen a ser componentes específicos para cada especialidad. Por ejemplo, en arquitectura tenemos componentes o familias de ventanas, de puertas, de mobiliario, ¿ya? Así que esas vienen a ser las familias. También podemos abrir un archivo X de Revit, elementos de otro tipo, el famoso IFC, ¿ya? Que eso lo vamos a ver más adelante, vamos a tener una clase exclusiva de IFC, lo vamos a desarmar lo más posible. Y abajo, si se fijan, nos aparecen los archivos de ejemplo, los sample files, ¿ya? O Revit Sample Projects. Entonces nos aparecen acá, y si uno abre esta carpeta, ¿ven? Nos aparecen aquí un montón de ejemplos de distintos tipos de modelos Revit, ¿ven? Y nos aparecen ejemplos de familias y ejemplos de modelos, tanto básico como avanzado, y para todas las especialidades, ¿ven? Entonces aquí vemos el primero, que es un vínculo de arquitectura, ¿ya? Que es un colegio que trae como ejemplo. Vemos también en el caso del 2021, tenemos también un par de ejemplos alemanes. Después está el RAC, que es el de arquitectura, Revit Architectural Advanced Sample Family, es una familia o un componente ya avanzado de Revit. Después tenemos el modelo de arquitectura, ¿ya? También avanzado, ¿ven? Y después tenemos elementos básicos, familia básica de arquitectura, modelo básico de arquitectura, componente MEP, ¿ya? Familia MEP avanzada, modelo MEP avanzado, MEP acuérdense que son las instalaciones. Después tenemos familia básica MEP, familia, familia básica MEP, ejemplo de MEP básico, y lo mismo para estructura. Familia avanzada de estructura, proyecto avanzado de estructura, familia básica de estructura y proyecto básico de estructura. ¿Eh? Y después ya otros más que vienen ahí, que los pueden revisar. ¿Ya? Voy a utilizar el primero, solamente el primero. Voy a abrir el primero, lo voy a utilizar como ejemplo. ¿Ya? Ok, abrir. Bien interesante el ejemplo que trae, porque el avanzado es una escuela, viene con todos sus componentes, para arquitectura, estructura e instalaciones, y el básico es una vivienda, no es de S19, pero sí es una vivienda bien interesante que trae componentes de todo tipo, inclusive de eficiencia energética, viene con configuraciones interesantes para lo que es sustentabilidad y energía renovable, así que ahí podemos incursionar en esto del Revit y las herramientas BIM para poder ver y trabajar con distintos componentes. ¿Ya? Ya, entonces, acá iniciamos Revit. En las pestañas de arriba tenemos todo lo que son herramientas de trabajo con el software. Primero tenemos la pestaña Arquitectura, en donde vamos a ver todas las herramientas que podemos utilizar para trabajar con componentes arquitectónicos, ¿cierto? Muros, puertas, ventanas, elementos específicos, pilares, cubiertas, cielos, pisos o suelos, muros cortina, etc. ¿Ya? También hay un pequeño alcance aquí con los nombres de los componentes y su traducción en español. Por eso también insisto en el idioma, pero no hay problema con eso. Después tenemos la pestaña Estructura, en donde desde aquí vamos a utilizar todos los componentes estructurales que podríamos tener para desarrollar un proyecto de edificación, ¿cierto? Vigas, muros, columnas, suelos, vigas de celosía estructural o cerchas para nosotros, ahí tenemos también otro alcance. Tornapuntas o elementos, ¿cierto?, de arriostramiento, también como lo conocemos nosotros, sistemas de vigas, conexiones estructurales, elementos de fundación, enferraduras o refuerzos y así. Tenemos también una pestaña específica para lo que son elementos de acero, detallamiento de acero. Tenemos otra para prefabricados, ya esto va a aparecer en las últimas versiones, puede que cambie, insisto, según la versión que tengan, pero no hay problema. Además, también el software se va actualizando y va cargando luego otro tipo de componentes y herramientas, así que en la medida que se va actualizando. Sistemas o instalaciones, como ya dije, dependiendo de la versión nuevamente, son todas iguales. Tenemos acá para todas las especialidades BIM que podríamos utilizar. El HVAC o mecánica, que para nosotros es como el proyecto de clima, ventilación, aire acondicionado, HVAC, Heating, Ventilation and Air Conditioning.
piezas de fabricación o elementos que nosotros quisiéramos especificar para fabricación prefabricado, digamos, de componentes, ¿ya? Componentes mecánicos, equipamiento específico. Después tenemos piping and plumbing, que vienen a ser las fontanerías, todos los elementos relacionados con tuberías, instalaciones de agua caliente, alcantarillado, etcétera. Y al lado derecho ya tenemos lo relacionado con electricidad, corrientes débiles, voz y datos, etcétera, ¿ya? Y por supuesto con esto nosotros ya podríamos desarrollar cualquier tipo de especialidad, no solamente las que aparecen por defecto, sino que, por ejemplo, gas combustible, gas neumático, perdón, correo neumático, gases clínicos en el caso hospitalario, etcétera, ¿ya? Y después las demás son ya herramientas de trabajo, insertar para trabajar con distintos tipos de archivos, anotar, y esta pestaña es interesante porque aquí en anotar nosotros tenemos todas las herramientas para trabajo 2D, ¿sí? Yo siempre he hecho la talla cuando hacemos la comparación entre BIM y AutoCAD, y, perdón señor Autodesk, pero uno puede suprimir AutoCAD y solamente con esta pestaña anotar, aquí tenemos todas las herramientas similares a AutoCAD, o sea, todas las líneas, nubes de revisión, las cotas, simbologías, textos, etiquetas, etcétera, ¿ya? O sea, nosotros podríamos trabajar ya solo con esto y hacer exactamente lo mismo, ¿sí? Después tenemos la pestaña Analizar, en donde si bien Revit no calcula, ojo, Revit no calcula, ni simula, ¿no es cierto? Porque es una herramienta BIM para creación de contenido. Sin embargo, nosotros podríamos especificar ciertos criterios de análisis. Por ejemplo, en el caso estructural, arriba a la derecha, el primer grupo, nosotros podríamos colocar condiciones de borde, cargas, casos de cargas, combinaciones de cargas. Condiciones de borde, ¿cierto? Por ejemplo, para identificar fundaciones, empotramientos, los casos de cargas, si tenemos cargas puntuales, cargas distribuidas, podemos hacer combinaciones de cargas según sea el tipo de norma que usemos, en el caso nacional, sea la 433, por ejemplo, en el caso sísmico y las combinaciones de cargas para análisis, ¿ya? Si bien no analizamos estructuras acá, sí podemos dejar todo preparado lo mejor posible para, por ejemplo, si se fijan a la derecha, gestionar la estructura con algún software de análisis, como puede ser Robot Structural de Autodesk, ETABS o SAP 2000, que son súper compatibles con este tipo de cosas, así que no hay problema, ¿ya? Luego tenemos lo que son espacios y zonas, esto sí lo vamos a ver un poquito más adelante, así como por encima, porque esto nos va a determinar también la relación con eficiencia energética. Y ahí es súper interesante, porque si bien el software no hace simulaciones dinámicas de la demanda energética de los edificios, pero nosotros sí podemos configurar los distintos espacios, las condiciones de eficiencia energética para estos espacios, podemos crear zonas de eficiencia energética y obtener un balance estático para predimensionar, por ejemplo, los equipos de clima, para evaluar o optimizar la envolvente, ya sea en arquitectura, ¿sí? Y tener cargas de frío y calor en los distintos recintos. Eso sí lo podemos hacer con Revit, y es bien interesante cómo podemos hacer estos análisis de eficiencia energética, y también, por supuesto, lo combinamos con otro software, como puede ser software más avanzado de simulación como Design Builder, como ISB, y software específico, por ejemplo, de iluminación como Dialux o de otro tipo de carga, ¿sí? Así que interesante lo que podemos hacer en el aspecto de eficiencia energética y sustentabilidad a partir del modelo BIM o del archivo de Revit, ¿ya? Y también podemos hacer varias cositas acá, evaluar pérdidas de presión en ductos, en tuberías, que nos permite, por ejemplo, hacer cambios en los trazados en obra y poder ir viendo si es que esos cambios en los trazados o en el diseño nos van a afectar en el sonido o nos van a afectar en la eficiencia de nuestras instalaciones, ¿ya? Así que también podemos ir haciendo ese tipo de evaluaciones, ¿sí? Y insisto, si bien Revit no es un software para análisis y cálculo, sí podemos hacer algunas cositas que después nos facilitan el trabajo en software específico para ese tipo de propósitos, ¿ya? Masa y emplazamiento, desde acá nosotros podemos crear masas
las masas vienen a ser estos elementos espaciales que uno va desarrollando y va diseñando, proyectando a partir de figuras básicas, ¿cierto? De componentes básicos y operaciones booleanas generalmente, ¿cierto? Como son, no sé, cilindros, esferas, el cubo, ¿ya? Y a través de estas operaciones, como sustraer, como intersectar o unir, ¿ya? Nosotros podemos ir creando componentes y similar a lo que se hace en SketchUp, ¿cierto? Tenemos una masa espacial y la vamos descomponiendo, desarmando, moviendo los vértices y creando estas figuras que muchas veces parecen espaciales o orgánicas o que uno cree que es una arquitectura muy compleja, pero en realidad lo podemos hacer rápidamente y como es BIM, podemos transformar esos elementos y ese diseño en componentes constructivos que después se pueden detallar y traspasar a este tipo de metodología, ¿ya? Así que eso con los masas y site, ¿cierto? Que tiene que ver con la superficie y los terrenos. Acá tenemos para cargar topografías, para verificar algunos elementos de entornos, componentes de entornos, exteriores, árboles, personas, y plataformas topográficas. Podemos hacer también cálculos de movimientos de tierra, si bien no lo hace de forma automática, pero nosotros podríamos establecer por ahí algunos algoritmos si podemos hacer cálculos y programar Revit para que haga cosas. Entonces podríamos tener, por ejemplo, dos superficies distintas y en una tabla de planificación hacer la sustracción y tenemos el cálculo de movimientos de tierra, ¿ya? Lo mismo, por ejemplo, en el caso de aguas lluvias. Si bien no calcula aguas lluvias, nosotros podríamos insertar dentro de una tabla de planificación una pequeña fórmula, un modelito matemático que nos permita, a través de ciertos parámetros, revisar las superficies de cubiertas, calcularlas con las pendientes y ver aguas lluvias. ¿Sí? Y así, hay una serie de herramientas que nos permiten hacer distintas cosas a pesar de que no estén directamente, ¿ya? Colaborar, la pestaña colaborar ya nos permite establecer interoperabilidad y revisar también modelos de otras especialidades, por ejemplo. Pensemos que Revit, o BIM, en realidad hablemos más en general de BIM, cada modelo BIM es distinto. O sea, tenemos por una parte el modelo de arquitectura, por otra parte el modelo de estructura y por otra parte el o los modelos de instalaciones. ¿Cómo nosotros nos vinculamos con ellos? A través de esta, en este caso de Revit, de esta pestaña que es colaborar, y desde aquí nosotros podríamos revisar modelos de otras especialidades, copiar componentes de otras especialidades y utilizarlas en las nuestras, monitorear, es decir, establecer un vínculo y un parámetro que nos permita la actualización permanente de ciertos componentes y verificar los cambios. Por ejemplo, lo más común sería entre arquitectura y estructura. Ya, arquitectura sabemos que los niveles son niveles de piso terminado. En cambio, estructura plantea otros niveles, que son los niveles de obra gruesa. Y a veces tenemos un par de centímetros de diferencia. ¿Ya? Entonces, ¿qué va a hacer estructura? Va a tomar como referencia los niveles de arquitectura, pero va a crear sus niveles nuevos y personalizados. ¿Ya? Eh, como referencia. Sí, eso mismo que estoy comentando, por ejemplo, lo que hacemos acá como copia monitorizada o revisión de coordinación, es exactamente igual que el proceso que hacemos en las referencias externas de AutoCAD. La diferencia, Velázquez, sí. La diferencia es que no podemos intervenir ese modelo, ¿ya? Lo vamos a ver más adelante cuando veamos el aspecto colaborativo. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer yo? Voy a crear un modelo de coordinación y voy a llamar a los otros. Voy a llamar a arquitectura y voy a llamar a estructura. Entonces, vamos a trabajar sobre los modelos, pero no vamos a intervenir el modelo original. ¿Por qué? Porque acuérdense que es una metodología colaborativa. Entonces, si arquitecto está trabajando por acá y estructura está trabajando por acá en sus modelos, y yo, coordinador BIM, estoy tomando esos dos modelos, así como lo comentas tú acá, con una referencia externa, yo voy a revisar la información de cada uno, pero no la voy a poder manipular, lo cual es coherente con el desarrollo del proyecto. O sea, yo no me voy a ir a meter al modelo del arquitecto y transformarle o modificar sus componentes, ¿ya? Pero sí voy a extraer información a partir de su modelo antes de que me la entregue, para ir adelantando pega y ir revisando ciertos aspectos, ¿ya? Así que sí, sí es posible trabajar sobre el mismo modelo como referencia externa, pero es un modelo que uno tiene vinculado, ¿ya? No es un modelo que uno pueda manipular.
Así que sí, de hecho de eso se trata el trabajo colaborativo y lo vamos a ver más adelante en algunas estrategias similares. ¿Ya? Así que bien, con la pregunta ahí. Eh, Aquí aparecen, ojo, los worksets, los famosos worksets, ¿sí? Que las piden en las distintas licitaciones como requerimientos de BIM, que el experto BIM sepa parametrización y worksets, eso es como lo mínimo. Los worksets vienen a ser como esto, el trabajo como de los vinculados y así similar a lo que comentaban acá como referencia externa. Um, Cuando vimos la parte teoría, de hecho, había un comentario por ahí en el foro, en el, a propósito del manual del PEP. Yo les comenté que había un anexo ahí del PEP, y ese anexo, no, el anexo B del PEP, o el D, no, era el D, viene a ser un esquema con cajitas y un sistema lógico. ¿Ya? Ahí son ejemplos de cómo uno implementa una metodología BIM, ya sea, por ejemplo, eh, diseño, la fase de diseño y diseño de anteproyecto. Entonces, ¿cuál va a ser mi metodología? Bueno, arquitectura, si el proyecto es muy grande, tal vez arquitectura va a trabajar con 3 modelos de arquitectura y voy a tener 3 modelos distintos. Y esos 3 modelos van a estar conectados a un modelo de coordinación de arquitectura. ¿Se fijan? Pero el modelo de coordinación de arquitectura no va a intervenir en los otros. ¿Sí? Va a unirlos y va a sacar información. Va a armar, por ejemplo, los planos, las ubicaciones, las especificaciones técnicas, la carpeta para obra, o qué sé yo. ¿Ya? O simplemente va a establecer un sistema de comunicación para ir verificando los posibles errores, las interferencias, y va a generar una revisión temprana en la fase de diseño. ¿Se fijan? Entonces, esos esquemas de implementación son justamente los que nos determinan cómo nosotros vamos a ordenar nuestro trabajo y lo vamos a llevar a cabo. ¿Sí? Así que es importante. Y con eso también quiero destacar un par de cositas que antes que se me olviden. Muchas veces, cuando los usuarios hacen un curso de Revit, les comenté el otro día que es importante saber cuál es el diagnóstico de mi proyecto o de mi empresa o de la institución en la cual yo voy a hacer la implementación BIM o yo voy a trabajar con modelos BIM. ¿Ya? Entonces, ¿por qué? Porque muchas veces me ha ocurrido que me envían un archivo de arquitectura y ya, nosotros vamos a hacer la coordinación de estructura o vamos a levantar el proyecto de estructura y el de instalaciones. Y arquitectura arquitectura había hecho un curso de Revit y claro, sabía levantar Revit y sabía levantar muros, puertas, ventanas, pisos. Entonces nos entregó el archivo a última hora. Y nos dijo, bueno, pero si está listo, pues si ahí están los muros, ahí está todo, si es cosa de calcularlo. No, pues, es que eso no es BIM, pues, o sea, nosotros tenemos que crear un modelo nuevo de estructura y ese modelo de estructura va a llamar al modelo de arquitectura y encima voy a volver a modelar todo, los muros, los pilares, las vigas, las fundaciones, la cubierta, etcétera. Y de repente viene la pregunta, ¿pero cómo? Si ya está listo el modelo de arquitectura, ¿para qué vamos a hacer la pega 2 veces? Porque es una pega distinta, totalmente distinta. Son modelos distintos, componentes distintos y elementos distintos. Primera idea, si ustedes revisan, por ejemplo, el Standard BIM para proyectos públicos o el MEI, el Manual de Entrega de Información Básica BIM, una de las primeras cosas que nos establece y que nos dice como regla general del BIM es que cada elemento está asociado a su componente y su especialidad. Si yo tengo en la arquitectura un muro, es un muro arquitectónico de la especialidad de arquitectura. Luego, estructura va a modelar un muro sobre el de arquitectura, ¿ya? Y va a pertenecer a la especialidad de estructura, ¿cierto? Y vamos a tener por una parte el muro arquitectónico que nos va a decir cuál es el espacio que nosotros vamos a determinar para estructura en primera instancia, que lo llamamos núcleo, ¿cierto? Y luego va a tener las terminaciones de ese muro o los componentes, ¿cierto? Para ese muro. Sin embargo, estructura, ¿qué es lo que va a hacer? Va a modelar un muro encima. Le va a preguntar al modelo de arquitectura, a ver, ¿cuál es mi espacio para estructura? 15 centímetros, perfecto. Entonces voy a trazar un muro de 15 centímetros dentro de la arquitectura. Y ese muro va a tener otras propiedades, porque si es en hormigón armado, entonces lleva enferradura. Y tal vez si es en altura, va a ir cambiando de espesor según sea la altura, o va a cambiar de tipo de enferradura según sea la altura.
¿cierto? Entonces ya estamos pensando en componentes distintos, ¿se fijan? El muro probablemente, si es monolítico, va a empalmar con la losa y va a tener una unión limpia. En arquitectura nos da lo mismo, ¿cierto? Porque yo voy a esperar a revisar cómo van a trabajar las terminaciones y cómo se van a resolver otras cosas. ¿Mm? Así que importante establecer que arquitectura y estructura son especialidades totalmente distintas, a pesar de que se modele una sobre otra, ¿ya? Lo mismo, por ejemplo, en el caso de la tabiquería, ¿cierto? La estructura nos va a determinar los distanciamientos entre los pies derechos, algunos refuerzos específicos, y en la arquitectura vamos a tener un muro esquemático. ¿Ven? Entonces nos podemos ver tentados de repente a que la arquitectura determine cómo va a ser el proyecto y que chuta, a última hora te digan, oye, está listo, ¿no? O sea, hay que modelar todo de nuevo. Y el proceso BIM, como lo vimos en la clase anterior, ¿se acuerdan? Cuando íbamos tomando las distintas etapas y las íbamos llevando hacia el comienzo del proceso colaborativo. Entonces lo que estamos diciendo e indicando es que justamente nos ponemos de acuerdo al principio. Y todos comenzamos a trabajar desde el principio, ¿ya? No esperamos a que nos llegue chuta la versión de arquitectura número 15 o la versión final y ahora nosotros empezamos a trabajar. No, ¿ya? Vamos en paralelo. Y es súper importante establecer eso como una metodología de trabajo colaborativa y, y que sea, digamos, validado, ¿ya? Así que el proceso de esa forma va a ir fluyendo. Perfecto. Después, las pestañas vista. Pestaña vista tenemos desde aquí para gestionar todo tipo de vista, ya sea vista 2D, vista 3D, tablas de planificación, vistas de detalles, elevaciones estructurales, etcétera, renderizado, ¿ya? O sea, desde aquí nosotros podemos renderizar, pero no es un software para renderizar específicamente, pero sí podemos hacer buenos trabajitos con eso. Gestionar, aquí ya tenemos las herramientas del software, tenemos principalmente configuraciones del software, configuraciones de materiales, configuraciones de tipos de línea, configuraciones específicas para las especialidades, como puede ser estructura, como puede ser instalaciones, configuraciones del proyecto, información del proyecto, es decir, ubicación, etc. ¿Ya? A la derecha tenemos las herramientas que aparecen en las últimas versiones, Dynamo, que es una herramienta de programación visual, se está utilizando bastante últimamente y es programación orientada a objetos, ¿ya? En un entorno visual, what you see is what you get. Es decir, vamos generando estas cadenas lógicas de programación con algoritmos chiquititos y sencillos y vamos viendo los resultados de inmediato, ¿ya? Interesante cómo podemos aplicarlo, por ejemplo, para pasadas de repente o para hacer procesos que son repetitivos y que con una línea de comandos pequeña los optimizamos y los podemos dejar de forma programada, ¿ya? Dynamo está incorporado en Revit de la versión 2020 y de las versiones anteriores viene como un software que se adiciona, un add-ins, ¿ya? Tenemos también otras pestañas adicionales que nos van a cargar software adicional, como les comenté, como el caso de Dynamo en las versiones anteriores, y la de modificar, en donde ya tenemos todos los modificadores para editar componentes y que son bastante similares a los que ya conocíamos en AutoCAD. Cada vez que uno selecciona un elemento en Revit, por ejemplo, voy a seleccionar aquí el plano, ¿ya? O la viñeta, ¿ya? Nos va a llevar a la pestaña modificar y nos va a agregar o cambiar herramientas según sean las posibilidades que tengamos para dicho elemento, ¿ya? Eso un poquito con la primera parte de arriba, la paleta de propiedades, perdón, las pestañas de trabajo. Al lado izquierdo tenemos la paleta de propiedades, esta que está aquí, paleta de propiedades, ¿sí? Y desde acá entonces nosotros vamos a poder ver todas las propiedades de los elementos, ya sean propiedades de tipo, propiedades genéricas, ¿sí? Si nos vamos al botón editar tipo que está aquí al ladito, podemos cambiar opciones en los componentes, no tiene nada porque estoy en la familia del plano, ¿ya? Pero sí lo vamos a ver un poquito más adelante. Y abajo está el navegador de proyectos. Y esta viene a ser una de las herramientas principales para validar modelos BIM a partir de un archivo nativo, ¿ya? Esto es súper importante saber trabajarlo bien. Esto lo podemos organizar como nosotros queramos. Va a depender de cada proyecto, de cada modelo. No es que el software uno lo abra y venga con esta configuración. Depende de cómo viene cargado. R. Velázquez, en mi versión aparece una pestaña BIM One.
Ah, chuta, yo no tengo ningún. Sí, pero les van apareciendo distintas pestañas en función de cómo ustedes van haciendo la instalación, no hay problema. ¿Ya? Y cada vez que carguen cositas nuevas que van descargando en internet, también les van apareciendo las pestañitas ahí, como yo les comenté. Ya. Entonces, en el navegador de proyectos o el Project Browser que tenemos a la izquierda abajo, desde aquí nosotros podemos ver el árbol del proyecto, ¿ven? Y podemos ir extendiendo o quitando las distintas grupos según sea lo que queramos ver. Entonces, primero, vemos acá que tenemos estas configuraciones van cambiando. Obviamente, si yo tengo un archivo nuevo, no va a tener nada de esto precargado, ¿ya? Y en la medida que uno va generando contenido, esto va creciendo. Así que por eso es importante el orden en el Project Browser o el navegador de proyecto. Entonces, como ejemplo, en este modelito tenemos los planos de planta. Se fijan los típicos planos de planta en que uno mira hacia abajo y ve todo esto. Entonces tenemos el nivel 1, el nivel 2, el nivel 3 y distintas configuraciones para las vistas de planta. ¿Ya? Después tenemos los planos de cielo o de techo reflejado, que viene a ser el plano que mira hacia arriba. ¿Ya? Entonces aquí tenemos también los planos del nivel 1, nivel 2 y nivel 3 para el caso de cielos o techos reflejados. Techo, cielo reflejado. Ojo que el techo que aparece acá en la versión español, se van a encontrar muchas veces con techo, 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 techo. El Revit techo se refiere al cielo, no a la cubierta como tal. Así que también ahí alcance de nombre de repente nos podemos confundir. Cubierta, ¿ya? Y cielo para nosotros viene a ser, perdón, el techo, ¿ya? Que aparece ahí para nosotros viene a ser cielo. Después tenemos las vistas 3D, distintos tipos de vistas 3D, podemos tener todas las que queramos. Vistas de elevación, ¿ya? Norte, sur, este, oeste, también elevaciones específicas que nosotros quisiéramos. Cortes o secciones, vienen también cortes y secciones, aquí ya están creadas. Si uno crea un archivo nuevo, no aparece ningún corte ni ninguna sección hasta que nosotros hayamos creado alguna de ellas. ¿Sí? Secciones constructivas, vistas de detalles, ¿ya? Vistas de detalles tipo, renderizados, etc. Así que desde aquí nosotros podríamos sacar información del proyecto e ir navegando. Entonces, si yo voy haciendo doble clic en algunas de las vistas que nos aparecen acá, por ejemplo, voy a ir a la planta del nivel 1, vista de planta nivel 1, hago doble clic, ven, y ya me lleva a la vista que estamos acá. Ojo, si yo modifico un elemento o un componente o algo del proyecto en cualquier vista o plano, se va a ver reflejado en todo el proyecto, así que es importante saber eso, ¿ya? Aquí no estamos como en AutoCAD, en que después tenemos que pasar la información a otra vista y hacer ahí un juego con eso, no. ¿Ya? Toda modificación que nosotros podríamos hacer acá se va a ver reflejada en todo el proyecto. Súper importante entender eso, ¿ya? Y si se fijan, cada vez que yo voy abriendo una vista nueva, se nos va acumulando aquí arriba, ¿ven? Entonces yo podría cerrar las vistas que no estoy utilizando y quedarme con la vista por defecto que yo quisiera trabajar y me la va a representar en negritas en el Project Browser, ¿ya? Más abajo, después de las vistas genéricas que tenemos para trabajar en el proyecto, tenemos, bueno, las leyendas o simbologías que no las vamos a ver, pero nos van a aparecer aquí en el caso que queramos. Y estas sí son súper importantes, que son las tablas de planificación y cuantificación, ¿ya? Las tablas de planificación y cuantificación las podemos crear a partir de la pestaña Vista, a la derecha, ahí, ¿ya? Tablas de planificación y cuantificación. Tenemos distintos tipos de tablas, ya sea para llamar elementos, contarlos, verificar componentes, generar programación, generar ubicaciones, generar ETs, podemos hacer un montón de cositas con esto, ¿eh? Podemos hacer un APU, podemos ver cuantificación de materiales, podemos hacer algunos cálculos, como les mencionaba, con estas famosas tablas de planificación, ¿ya? Así que tablas de planificación, cuantificación, las vamos a utilizar. En la clase siguiente vamos a configurar estas cositas, ¿ya? Para ver cómo extraer información de los modelos, porque esa es la gracia. Y veamos algunas de las que ya aparecen acá preconfiguradas en el modelo de ejemplo. Entonces, primero aquí nos aparece una tabla de planificación de acabados de piso. ¿Se fijan? Terminaciones de piso. Entonces aquí nos muestra para cada número de recinto, el nombre del recinto y los acabados, ¿no? Y superficie. No vienen configuradas aún,
seguramente, no están, pero ya está, perdón, no viene la información, pero ya está configurada la tabla. Es importante que ya podamos ver que la tabla ya está preconfigurada, ¿se fijan? Y tenemos las distintas informaciones. Superficie del edificio, ojo, nosotros podemos hacer un cuadro de superficie y hacer desde aquí el cálculo de superficie, ¿ya? Y ojo que esto muchas veces nos sirve para validar el modelo, o sea, lo que aparece acá no miente, ¿ya? No podemos como colocar el texto y que el texto diga una cosa y que el modelo diga otra. Ya, lo que extraemos de aquí es información netamente que aparece del modelo. Entonces no vamos a tener el problema como en AutoCAD que, chuta, si no nos calza el cuadro de superficie, vamos a empezar a revisar cada una de la triangulación. No, ¿ya? Aquí basta con uno crear una tabla automática y nos va a acusar y a informar de inmediato cuál es la superficie real del proyecto, ya sea la superficie por recintos, la superficie de pisos completa, es decir, de la edificación, del terreno, etc. ¿Ya? Cuantificación de puertas, fíjense aquí, espectacular y maravilloso. Tenemos todos los tipos de puertas con sus tamaños, ancho, alto, grupo, tipo de marco, material y si tiene algún comentario específico. Entonces tenemos una tabla de planificación o de ubicaciones, por ejemplo, acá para todas las puertas. Y podemos ir verificando, ¿cierto?, los distintos tamaños. ¿Ya? Lo mismo también para algunas eh, mobiliarios, por ejemplo, aquí tenemos otra para lo que son los exteriores, entonces estamos cuantificando tipos de vegetación, cuántos son, de qué tipo, suelos de masa, el parking que vienen a ser los estacionamientos, cantidad de espacio. Entonces podemos ir configurando esto y verificando un montón de cositas bien interesantes. Tenemos aquí la cuantificación también de los recintos, ¿ven? Con el número de recintos, nombre de recinto y el nivel al cual pertenece. Entonces nosotros podríamos ir jugando con esto y ir revisando cosas súper interesantes, extraer información. Literalmente lo que estamos haciendo acá es extraer información de la base de datos BIM del modelo nativo. ¿Ya? Entonces, desde aquí nosotros podríamos obtener una gran cantidad de información muy importante y podríamos hacer una revisión a partir de un modelo, ¿se fijan? Y después, en la parte inferior ya tenemos los planos todos, y aquí básicamente lo que vamos a revisar son las láminas. ¿Sí? Entonces, uno va a ir insertando elementos en las láminas y tener estas láminas configuradas. Es súper interesante porque las viñetas y todos estos elementos son inteligentes, ¿cierto? Es decir, tienen parámetros que nos van a permitir ordenar esto y optimizarlo de una forma súper interesante, ¿ya? Vamos a ir viendo después cómo se comportan estos parámetros y qué es lo que nos generan. Por ejemplo, una parametrización inteligente o algo que nos establece una viñeta tipo es el número. Entonces, automáticamente nos va a generar un número de plano automático, lo va a relacionar con el contenido. No vamos a cometer el error de que tengan números duplicados y así. ¿Ya? A eso nos referimos con los parámetros. Lo mismo ocurre con los ejes. Si nosotros vemos los ejes nunca se van a repetir, ¿ya? Porque el software ya sabe que por defecto uno no repite los ejes. Entonces, veamos el ejemplo. Voy al nivel 1, voy aquí al nivel de planta número 1, ¿ya? Y si se fijan, ya nos aparece la configuración de todos sus componentes. Entonces, por ejemplo, yo le voy a decir al nivel 1 que cambie perdón, al eje 1 que cambie a eje 2. Y nos va a dar una advertencia que nos va a decir, mira, el nombre que usted ha ingresado ya existe. Seleccione un número, un único para este componente. ¿Ven? Y además nos muestra en anaranjado o amarillo, ¿ven? Dónde está el error y dónde está el componente duplicado. ¿Ya? Así que nunca vamos a tener errores, por ejemplo, de discontinuidad de ejes, de cambios en los números de los ejes, duplicidad de elementos de ese tipo. ¿Ya? Lo mismo ocurre con los niveles, siempre van a ser las alturas y las cotas que nosotros tenemos en el modelo. ¿Ya? Así que eso de que sin escala o que las cotas prevalecen al dibujo y el texto y todo eso, aquí se elimina.
¿ya? Las cosas son tal cual como son y cómo se van a construir en la realidad. Por eso es que es súper importante que el BIM venga bien configurado y no es una pega sencilla, ¿ya? Eh, Romero, ¿en Autodesk u otra empresa existe algún visor que permita ver la información de Revit? Sí, sí. De hecho, se llama Revit LT. Aprovechando que estamos aquí mismo, antes de continuar con eso, veamos. Bien, bien con la pregunta, porque la iba a comentar. De todas formas, acuérdense que para efectos de revisión tenemos los archivos IFC, y los archivos IFC nos van a permitir eh, revisar modelos de cualquier plataforma, ¿ya? En cualquier visor gratuito. De todas maneras, tenemos Revit, pongamos visor Revit. Visor Revit, ¿ya? Aquí mismo en la página de Autodesk, ven, ustedes pueden descargar los visores para Revit y para software de Autodesk, así que no hay problema, ¿ya? Así que lo pueden descargar de aquí. Hay una versión Revit también Lite para visualizar, y el que bajamos, el Design Review, ya nos va a permitir también visualizar modelos, pero en otro formato, ¿sí? En otro formato. Y aquí también, ahí está, Revit Viewer. ¿Ven? Cuando uno instala Revit, automáticamente les instala el Revit Viewer, que viene a ser este revisor de Revit gratuito o boliviano, que es solamente para abrir modelos y no para manipularlos o para generar información. ¿Ven? Revit Viewer. Así que ustedes lo pueden descargar igual. ¿Ya? Autodesk Viewer o Revit Viewer, y lo van a poder descargar de Autodesk, no hay problema. ¿Ya? Y como vimos, el Design Review también nos va a servir para lo mismo, así que ahí también tenemos varias herramientas para el mismo propósito. ¿Sí? ¡Súper! ¿Alguna duda? Consulta hasta el momento, ya hemos ido respondiendo todo lo que apareció aquí, lo tengo en mi retorno, así que nos van generando, voy viendo el chat aquí al ladito. Antes de seguir viendo un poquito más profundizando en cómo visualizamos la información en Revit, no sé si tienen alguna consulta hasta el momento. No, ya la han hecho, las han ido haciendo durante el proceso. Súper. Eh, Algo genial y maravilloso de esto, a mí me encanta. Voy a eliminar estas cotas para que mostrar el poder y la potencia que tiene esto del BIM. Si se fijan, está en unas unidades más extrañas, está en pulgadas, en pies, ¿ya? Así como cambiamos de idioma, el software, obviamente también podemos cambiar las unidades rápidamente, ¿ya? Eh, Como todo software, Revit también tiene atajos de teclado, y es súper interesante porque nos agiliza mucho el flujo de trabajo. Ahora, eso obviamente para el modelador BIM o para el que ya se especializa en Revit es útil, ¿sí? Eventualmente ustedes también podrían utilizar algunos comandos rápidos de teclado para efectos de revisión, ¿ya? Ahí los voy a ir comentando en el camino por si después los quieren ir anotando y los quieren ir practicando y utilizando, ¿ya? Entonces, por ejemplo, para cambiar las unidades, antes de eso, a diferencia de AutoCAD, Revit no utiliza el Enter para ingresar comandos, ¿ya? Aquí basta con solamente escribir en el teclado, ¿ya? Y por ejemplo, para el caso de cambiar las unidades, escribimos UN, ¿ya? Para cancelar todos los comandos y no hacer nada, o sea, tener aquí libre, escape, escape dos veces, ¿ya? Y con eso nos liberamos, no tenemos ningún comando activado ni nada, ¿sí? Repito entonces, U, N, ¿ven? Y se nos abre entonces este cuadro de diálogo que nos va a indicar las unidades de proyecto. Y desde aquí nosotros podríamos modificar todas las que quisiéramos. Obviamente, este modelo, como es de ejemplo y es un ejemplo norteamericano, entonces viene con ese tipo de unidades. ¿Ya? UN. Lo voy a escribir aquí igual. U, espacio, N. Da lo mismo el que sea mayúsculas o minúsculas, ¿ya? Así que no hay problema. Y entonces, por ejemplo, la longitud, ya yo quiero que mi longitud me la muestre, por ejemplo,
en metros con 2 decimales. ¿No? Si quiero ver el símbolo, lo podría agregar eventualmente y manejar después cómo yo quiero que se vean los dígitos separadores de miles, ¿ya? Entonces, simplemente voy a cambiar las unidades de longitud y se me va a actualizar el modelito, ¿ven? Entonces ya estoy trabajando en otras unidades sin problema y me cambia todo. Ahora yo podría también decirle a las cotas que las cotas se me interpreten en otro lenguaje, o sea, en otra unidad, pero no tendría sentido en este caso. ¿Cómo extraemos información entonces a partir de un modelo? Escape, escape, ¿cierto? Para no tener nada seleccionado. Si yo selecciono un muro, voy a pinchar este murito, fíjense, ¿cierto? Al acercarme con el puntero, ya me muestra una previsualización del elemento que yo voy a seleccionar, ¿cierto? Entonces, una vez que yo tengo el elemento que voy a seleccionar, le hago clic, pum, y si se fijan, arriba nos cambió entonces la pestaña de modificadores, nos mostró algunas herramientas adicionales que podemos utilizar para este elemento. Al lado izquierdo, en la paleta de propiedades, nos muestra las propiedades del elemento que tenemos seleccionado, nos indica quién es, ¿ven? Ahora, yo podría modificar esto con un puro clic. Si yo selecciono acá, pum, me aparece el listado de los componentes que ya vienen configurados en la plantilla, ¿ya? O sea, una de las cosas que uno tiene en la plantilla son los tipos de muros, tipos de ventanas, tipos de componentes que ya vienen preconfigurados para los propósitos que yo necesito, idealmente, ¿cierto? Podríamos utilizar plantillas genéricas también, como las que vienen en Revit, ¿ya? Y si yo cambio desde aquí y selecciono cualquier otro, entonces este muro ya se va a actualizar con la información del otro elemento. Es así de sencillo, ¿ya? En este caso, ven, selecciono el muro y digo, mira, voy a cambiarlo por este. Y el muro se actualizó. Y se actualizó en todo el proyecto. Se actualizó en la planta, se actualizó en las elevaciones, las ubicaciones, etc. Por lo tanto, es importante entender eso igual. Control Z para no volver atrás, simplemente. Estaba explicando eso. Selecciono el muro nuevamente y veo aquí sus parámetros. Sus parámetros me dicen, veamos quién es este elemento y cómo se comporta. Entonces me dice cómo fue desarrollado en la cara interior, ok, perfecto, la línea de ubicación. Y lo importante, la base del elemento, ¿ven? La base del elemento, es decir, ¿cuál es el parámetro inferior? El nivel 1. ¿Y hasta dónde llega? Llega hasta el nivel cubierto, ¿no? Entonces ya voy viendo cuáles son los parámetros básicos de este elemento, lo puedo ir modificando. Si yo no quiero que el muro llegue a la cubierta, simplemente le cambio el plano y le digo, mira, no, quiero que este muro llegue al nivel 3, por ejemplo, ¿ya? ¿Qué otra información puedo extraer de acá? Me dice, mira, ¿cuál es la altura del elemento? ¿Ya? A pesar de que esté parametrizado, ¿sí? ¿Cuál es la altura del elemento? ¿Cuál es el desfase que tiene? ¿Ya? Y así. Entonces, superficie, volumen, longitud, ¿ven? Podríamos desde acá extraer un montón de información y cositas simplemente indicando y seleccionando, ¿ya? Si nos vamos al botón editar tipo, pum, voy al botón editar tipo, ¿ya? Y acá ya nos aparecen parámetros adicionales relacionados con el tipo de elemento, ¿sí? Con el tipo de elemento, ¿ya? Y aquí, si nosotros modificamos alguno de estos, se van a modificar todos los parámetros relacionados con los otros muros similares, ¿ya? Del mismo tipo, ¿sí? Y ahora los parámetros, por ejemplo, que aparecen vacíos acá, son parámetros que eventualmente podríamos adicionar, ¿sí? Y van a aparecer luego representados en nuestra ubicación, en nuestro plano, etc. ¿Ya? Entonces podríamos agregar tantos parámetros como nosotros necesitamos. Y aquí va aumentando el NDI. ¿Se acuerdan que hablamos del NDI, nivel de información que contienen los elementos? Entonces aquí es donde aparecen, ¿se fijan? Aquí nosotros podemos ir viendo si el elemento, ¿cierto? Contiene información del modelo, del fabricante, una descripción adicional, por ejemplo, la clasificación contra el fuego. Entonces yo podría decir que este muro es un F60 o un F90, no sé. ¿Ya? Y lo podría agregar acá. ¿Ven? Entonces voy aumentando la cantidad de información que contienen los elementos. ¿Ya? Entonces ahí nosotros podríamos ir evaluando, entre otras cosas, el NDI. ¿Ven?
¿Cómo se agrega otro parámetro? Un parámetro de aquí, por ejemplo, de estos, mira, lo vamos a ver cuando veamos los IFC, pero no importa, lo adelantamos un poquito. Aquí en la pestaña gestionar, ¿ya? En la pestaña gestionar que habíamos visto en Revit, nos aparece aquí a la izquierda parámetros de proyecto, ¿sí? Entonces aquí nosotros podríamos agregar parámetros adicionales. De aquí se desprende algo bien conocido en esto del BIM, que son los shared parameters, o los parámetros compartidos, ¿ya? Entonces nosotros los agregamos desde acá, ¿eh? Y aquí puedes agregar parámetros para la que se te ocurra y un montón de cosas, ¿ya? De hecho, cuando uno crea los parámetros IFC, que no vienen por defecto en Revit, uno lo hace acá, ¿ya? A partir de parámetros de proyecto o parámetros compartidos. Y uno podría, por ejemplo, en el caso de los parámetros compartidos, algo interesante es que, claro, como son compartidos, uno los podría guardar en una plantilla, en un archivo de texto súper livianito que no pesa nada y cargarla, ¿no? Entonces, uno podría ir a su carpeta de parámetros compartidos y cargar alguno adicional. Yo no tengo ninguno porque no los tengo precargados, ¿ya? Pero uno podría crear grupos de parámetros y cargarlos directamente a su modelo y ahorrarse tiempo si es que ya los tienen preconfigurados, ¿sí? Pero eventualmente podrían hacerlo uno a uno a partir de este cuadro de diálogo, ¿eh? Y les van a ir apareciendo aquí, ¿sí? Entonces, pestaña gestionar, a la izquierda, parámetros de proyecto, y ahí pueden agregar parámetros específicos para un componente, etc. ¿Sí? También está al ladito, aprovechando que estamos aquí mismo, al lado de parámetros de proyecto, está este que es transferir normas de proyecto. Con transferir normas de proyecto, nosotros podríamos tener otro modelo abierto, o sea, tengo dos modelos abiertos dentro del mismo software, y yo le voy a copiar la información al otro, ¿ya? Entonces le digo, transferir normas de proyecto, me va a cargar las configuraciones de familias, configuraciones de parámetros compartidos, configuraciones de información, etcétera, ¿ya? A partir de otro archivito, y ahí podemos reciclar parámetros que ya existan en otro modelo, ¿ya? Así que interesante ahí también cómo nosotros podemos ir jugando con eso. Había eliminado la cota aquí justo para mostrarles un poco la potencia que tiene esto. Si se fijan, tenemos un murito. Entonces, cuando esto yo lo explico de repente cuando nos dicen, no, pero es que BIM no funciona, pero es que cuál es la gracia, que es muy caro y todas estas cosas que ya habíamos ido comentando anteriormente. Entonces, de repente, para hacer alguna muestra, uno dice, bueno, ¿cuál es la gracia de esto? O sea, tanto BIM, ¿en qué me ayuda a mí a extraer información? O a mí como mandante, ¿en qué me va a ayudar a mí el BIM, por ejemplo, al retorno de la inversión de mi proyecto? Porque estamos hablando que hay una inversión y que yo quiero utilizar esto para que mi proyecto sea más eficiente, me cueste menos en tiempo, me cueste menos etcétera, ¿ya? Me cueste menos en tiempo y costo. Entonces, por ejemplo, ¿cómo lo hacemos? Fíjense, yo me voy aquí a la pestaña Anotar, como ya les dije, la pestaña Anotar entonces tiene todas las herramientas 2D que nosotros podríamos eventualmente utilizar en AutoCAD. Y voy a hacer una cota, como no está configurada, la voy a configurar rápidamente, pero no hay problema, ¿no? O sea, una vez una plantilla hecha. Y fíjense, la cota simplemente con la configuración correcta, yo voy a clicar el muro y me va a entregar entonces todas las dimensiones. Y con dos clics ya tengo ahí todo acotado rápidamente, ¿se fijan? Y no tengo que empezar a ordenar y hacer cositas por el estilo. Así que súper interesante y súper potente cómo nosotros podemos utilizar estas herramientas para extraer información rápidamente y validarla, ¿ven? Ahora, ¿qué significa esto? Que como es paramétrico y como es BIM, entonces obviamente si yo cambio un elemento, todo lo demás se va a asociar a esto, ¿ven? Y ahora entendemos por qué la fase de modificación, de coordinación y de documentación es tan rápida y es tan eficiente. ¿Se acuerdan las curvas que vimos en la clase anterior? Eso es lo que explican. Por eso es que nosotros llevamos la mayor cantidad de trabajo a la primera etapa, que es donde se le entrega información al modelo, pero después para lo que es coordinación y documentación es súper rápido y súper eficiente, porque no tenemos que andar preocupándonos de que chuta, modificamos la elevación, modificamos el corte, modificamos esto. No, simplemente todo se ve reflejado dentro del proyecto, ¿ya? Y, por ejemplo, si yo cambio, yo les dije que podríamos cambiar un componente rápidamente, esa ventana mide 0.91, la voy a cambiar por otra ventana
Ven rápidamente con un clic desde la paleta de propiedades y se actualiza. ¿Quién se actualizó? El número de la ventana, el tipo de ventana, ¿cierto? Pasó a otra ventana, cambió el tamaño de la ventana, se actualizó la cota de la ventana, se actualizó la tabla de planificación de ventana y se actualizó todo. ¿Se fijan? Entonces, de repente, chuta, tenemos un edificio de 15 pisos y las ventanas del nivel 2 al 8 pasaron de ser B1 a B3. ¡Qué terrible! Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Vamos a seleccionar solamente esas ventanas específicas y con un puro clic las vamos a cambiar rápidamente. Nos demoramos más en plotear o en otros procesos, pero no en la fase de modelación o de desarrollo de componentes, ¿sí? Del plano, muestran los comandos, no sé a qué nos referimos ahí. Sé de modelos de Revit, pero no entiendo la eficiencia de la estructura si yo sigo avanzando en arquitectura. Lo vamos a ver un poquito más adelante cuando veamos estructura. Voy a hacer un ejercicio similar, pero ya con la vinculación de elementos, ¿sí? Hay hartas, pero ya, perfecto. Vamos a ir, entonces, voy a terminar aquí con lo último y vamos a ir a las preguntas. Vimos un poco cómo extraer información básica, ¿cierto? Podemos seleccionar un componente y verlo aquí en las paletas de propiedades, verificar los parámetros, las parametrizaciones que sean correctas. Podemos a través de la pestaña anotar y las herramientas de visualización 2D cargar rápidamente, por ejemplo, las cotas. Otra cosa interesante son las etiquetas. Bueno, voy a eliminar las etiquetas que tiene acá. Voy a seleccionar todos mis elementos y como seleccioné elementos de todo tipo, me aparece aquí una herramienta que se llama filtro, que es este pequeño embudo gris, ¿ven? Y nos va a mostrar todo lo que tenemos seleccionado. Entonces ya sé cuántos muros hay, cuántas puertas, cuántas ventanas, etc. ¿Y qué es lo que yo quería hacer acá? Las tags. Voy a agarrar las tags, que vienen a ser las etiquetas, y voy a hacer un pequeño ejercicio. Así, muy rápido lo mismo. Si se fijan, lo estoy eliminando. Las voy a seleccionar todas, presiono suprimir y se eliminaron las etiquetas. Las etiquetas vienen a ser estos simbolitos que nosotros tenemos en los elementos, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos las etiquetas de ventana, ¿no? Las voy a seleccionar todas y las voy a eliminar. Entonces eliminé las etiquetas de ventanas, etiquetas de puertas, etiquetas de muros, etc. Y nuevamente, ¿cuál es la gracia del BIM? ¿Por qué es más rentable para mis proyectos? Bueno, voy a la pestaña Anotar, quiero saber cuántas ventanas tengo, de qué tipo son, cuántas puertas son, etcétera, y me voy acá a etiquetar todo. Y le digo, mira, rápidamente, etiquétame puertas, etiquétame los recintos y ventanas y muros. ¿Ven? Entonces le voy a indicar, mira, quiero documentar esto rápidamente. ¡Pum! Y espero unos segundos en lo que se va a cargar y listo. Entonces tengo todos la información de puertas, muros, ventanas y lo que yo tenía cargado recién. ¿Vale? Ahora, que esto sea correcto y que sea coherente con el modelo y con lo que estamos haciendo, depende de que la plantilla también esté correctamente desarrollada y que el modelo también esté correctamente parametrizado. Pero entendiendo que si lo hacemos de la forma correcta, rápidamente entonces podemos jugar con la documentación y extraer información de esto. Maravilloso. Algo interesante también, y con esta es la última, aquí mismo en la pestaña Vista, los cortes o secciones. Entonces, este es el otro ejercicio que yo muestro de repente para ver la potencia de esto. Muchas veces mencionamos, chuta, si estamos en obra o estamos en alguna etapa crítica y llamamos al arquitecto, al calculista o a quien sea, oye, necesito un corte, por ejemplo, para ver el detalle de la escalera. No, es que me voy a demorar 2 semanas, pero en realidad son 3. Acá no lo necesitamos, vamos a la pestaña Vista, sección o corte, ¿ven? Y con 2 puntos ya tengo el corte que pasa por cualquier parte del proyecto, ¿ven? Ahí está el corte. Voy a contraerlo para ver solamente ese espacio, ¿ya? Y rápidamente me voy a esa vista de corte y perfecto, maravilloso, ¿eh? Ya tengo el corte que pasa por la escalera. ¿Cuánto nos hubiésemos demorado en AutoCAD hacer este ejercicio de trim, extend, etcétera, solamente para el detallito de la escalera? ¿Ven? Y tenemos el desarrollo también de cómo esto se condice con la losa, con los muros y con los demás elementos. WT, voy a presionar aquí para poder tener todas las pestañas abiertas, las vistas. WT. Entonces me mostró aquí la vista de planta y la vista de corte que
ya tenía abierta anteriormente. ¿Ven? Entonces ahora a lo mejor yo quiero ver el eje, perdón, el corte lo quiero ver desde el otro lado. Perfecto, un botón. Y ahora tengo el corte al otro lado. ¿Ven? Entonces tengo todos los cortes que yo quiero. Lo voy a desplazar, voy a cambiar su nivel de proyección, lo voy a rotar inclusive, lo voy a rotar en 90 grados. Y, perdón. Voy a rotar el corte. Ay, no lo roté en 90 grados, lo roté así súper mal, pero no importa, para que vean. ¿Ven? Y tenemos un corte ahí medio en diagonal, medio extraño, ¿sí? Entonces, es súper interesante cómo podemos utilizar todas estas herramientas justamente para optimizar nuestros proyectos y ya ir mejorando el desarrollo de nuestros elementos, ¿sí? Ahora vamos a las preguntas, no sé si, a ver, quedan por acá algo. Más arriba, se ve modelado Revit, pero no entiendo la eficiencia de la estructura si yo sigo avanzando en la arquitectura. Porque estructura va a ir viendo lo que el avance de la arquitectura y va a ir trabajando y va a ir simulando ya sobre lo que tú tengas en la arquitectura. Entonces, la coordinación arquitectura-estructura es una de las más importantes. Y también es fundamental que el proceso se establezca desde el inicio, para que estructura tenga siempre de partida los mismos ejes, los mismos niveles y los componentes principales. ¿Ya? Así que es súper importante. ¿Hay especialidades en las que se les recomiende plasmarse nativamente en Revit? No, no. No, porque tenemos software nativo para todo tipo de especialidades en BIM. El otro día, bueno, siempre comento lo típico, ¿no? AECOSIM, ArchiCAD, Revit, Cipe. CipeCAD también es súper potente, por ejemplo, para lo que es estructura. Hay una versión de Cipe MEP que también es para cálculo y análisis de instalaciones. Entonces, se lo puede utilizar para lo que es cálculo de instalaciones sanitarias, de instalaciones de clima, de eficiencia energética, ¿ya? Y muchos otros también. Así que Revit es uno más. No quiere decir ni que sea el mejor, ni que sea el único, ni nada. O sea, es una herramienta BIM entre todas las que tenemos dentro del mercado. Así que no te puedo recomendar nativamente Revit porque no es cierto. ¿Ya? Más arriba, profe, 1025. Chuta, muy arriba. A ver, vamos por arriba, vamos arriba del 1025. Ya. No es posible trabajar sobre el mismo modelo como referencia en AutoCAD, eso sí, ya lo comenté. ¿Qué plantillas descargamos en Revit 19? Nos quedamos con las que trae, sí, con las que trae. Ya, no mostré las plantillas que trae. Ya, eso sí lo voy a compartir acá. Compartir. Fíjense. Voy aquí a iniciar, file, ¿cierto? Archivo. Voy a crear un nuevo proyecto. ¿Ven? Podemos crear un nuevo proyecto, familia u otras cosas. Nuevo proyecto. Y aquí, ya, si nos vamos a buscar browse, vamos a ir a... Oh, no tengo la dirección de las plantillas. Como las instalé aparte, entonces la librería métrica no la tiene precargada. No las voy a encontrar. Ya, para la próxima les voy a mostrar dónde están las plantillas. Pero las plantillas que trae por defecto sí son las que vamos a utilizar. ¿Ya? No, como cambié mi configuración, entonces no las tengo a la mano, pero no hay problema. Ok, referencia externa en AutoCAD, ya lo comentamos, sí. En Autodesk u otra empresa, algún visor, también lo comentamos y lo mostramos. ¿Cómo se agrega otro parámetro? También lo mostramos. Sí, intento salir. Se ha modelado, pero no entiendo la eficiencia. Aquí también. Ya, no sé si más. Aparte de esa, no sé si me queda alguna otra pendiente, si me la pueden hacer de nuevo. Sí, hacia arriba. Me parece que ya respondí todas las que. Porque algunas las iba respondiendo dentro del mismo proceso que íbamos haciendo en la clase, porque lo iba viendo aquí abajito en mi retorno. Así que no sé si hay alguna otra pregunta, otra consulta antes de ya ir cerrando. Por lo menos las que vi hacia arriba ya las había respondido. Así que no sé si se me queda algo. Sí, sí lo comenté. Lo de la pestaña BIM One, eso depende de cómo esté, de la configuración del software. No es una pestaña, digamos, que sea común, así que da lo mismo si es que no les aparecen todas las versiones. Como les mostré, dependiendo de la versión que ustedes instalen y también dependiendo de la cantidad de software que ustedes tengan,
se les va a ir complementando. Por ejemplo, si ustedes instalan primero Revit y después Navisworks, se les va a actualizar la pestaña para actualización para exportación de Navisworks. Si ustedes instalan Revit y después instalan BIM Collab y instalan el BCF de BIM Collab, les va a aparecer una nueva pestaña que va a decir BIM Collab, entonces no hay problema con eso. ¿Ya? La BIM One no la conozco, nunca la había visto ni la había utilizado, así que debe ser algo adicional que instaló el colega y el compañero o de alguna de las herramientas de Autodesk. Así que no es una herramienta o una pestaña que nosotros utilicemos que sea relevante. ¿Ya? Ah, pero R. Velázquez, ¿la instalaste tú de alguna parte específica? Ah, bueno, sí, claro. Ojo que voy a compartir de nuevo al final para mostrar eso. Hay algo súper del plano. Muestra los comandos. No entendí, no sé si me puedes explicar mejor esa pregunta de mostrar los comandos, porque no lo entendí. Sí. Fíjense, si ustedes van buscan Autodesk App o Add-ins o App Store o algo, los va a llevar a la web de Autodesk en donde están las extensiones, ¿sí? Y, perdón, App no. Y los va a llevar donde están los módulos y aquí ustedes pueden descargar y aparecen un montón de herramientas chiquititas para Autodesk y pueden descargar elementos específicos para Revit, hay algunos que son gratuitos, otros que son de pago, ¿ya? Y eso ya depende del uso que ustedes quieran darle, hay un montón, así que ahí pueden buscar y obviamente eso les va a ir agregando más pestañitas y más herramientas al software. Ah, que estaba pegado en el plano de la pantalla. Sí, también, sí lo vi. Por eso no había entendido, porque pensé que se refería a otra cosa. Ya. No sé si tienen alguna otra consulta, otra pregunta. Súper. Qué bueno, Janet. Ya. Y con eso entonces tenemos la primera aproximación a lo que son herramientas BIM y software. Ahora ya que puedan tener la instalación correcta, vimos un poquito cómo empezar a trabajar con eso. La idea es que puedan sumergirse dentro de lo que es Revit, dentro de lo que es BIM y tratar de hacerse amigo de la herramienta a los que les cueste más, familiarizarse a los que les cueste menos y ya, insisto, en Revit y los software BIM en general son súper pesados, son súper complejos, entonces no es como que chuta, oye, vamos a hacer un cursito de Revit y vamos a saber BIM. No, al contrario. Yo siempre digo a mis estudiantes de diplomados, de cursos, de posgrado, de lo que sea, dentro de este proceso no van a aprender BIM. Van a entender lo que es BIM, van a utilizar el BIM para distintas cosas, pero ¿cómo van a aprender BIM? Cuando ustedes se metan de cabeza en un proyecto y lo apliquen. Esa es la única forma. Y si quieren aprender Revit o quieren aprender software, YouTube está lleno de tutoriales gratuitos, específicos, por ejemplo, para insertar muros, para crear componentes, etc. ¿Ya? Así que, nuevamente, y si ahora que estamos comenzando a introducirnos en esta metodología interesante, que ustedes puedan evangelizar y mostrar que también es un proceso que requiere de trabajo, que requiere de estudio, requiere aplicación, porque es un poco complejo. Y como ven, es una metodología, no es solamente un software, una herramienta. Por lo tanto, también hay que saber integrarlo con las demás especialidades, con los distintos procesos, con los estándares, ¿ya? Y con los objetivos a los cuales uno pretenda lograr dentro de su organización o proyecto. Así que con eso, si no hay más preguntas o comentarios, yo creo que nos dimos vuelta harto por el BIM hoy día y ya con los primeros acercamientos a las herramientas, ¿sí? No sé si algo más que comentar. Súper, muchas gracias a ustedes por tenerme paciencia, por venir a mirarme aquí, como les explico algo de BIM. Soy un ciudadano BIM y trato de un poco reflejar y traducir lo que sé. Así que sigamos participando dentro de los foros, sigan ahí buscando información y vamos comentando entre medio con lo que va pasando y ya nos vamos a ver en la siguiente sesión, ¿sí? Así que muchas gracias, chiquillos, muchas gracias a los participantes. Gracias, Marcelo, que estuvo ahí al inicio y a Yanin, que está detrás de nosotros, aquí guardándonos las espaldas.